Dios les bendiga, hermanos. Bueno, antes de comenzar, me gustaría comentarles algo. Si en algún momento has pensado que tu fe va decayendo, que ya no eres el mismo cuando conociste al Señor, dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Si en algún momento has sentido que ya no te da ganas de leer tu Biblia en tu casa, de orar como antes lo hacías, de ayunar, te recomiendo que no dejes de congregarte, porque ahí vas a escuchar la palabra de Dios. Y como dice la palabra del Señor, si tu fe está decayendo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Los invito a que nos vayamos al libro de Romanos capítulo 12. En lo que ustedes lo encuentran, yo les voy a contar una pequeña historia. Está científicamente comprobado que la bandada de gansos vuelan de una forma característica, vuelan en forma de V. ¿Sí las han llegado a ver? ¿Por qué vuelan de esa forma? La ciencia ha explicado que los que van a la cabeza, los que van hasta el frente, con el batir de sus alas lo que hacen es romper la resistencia del aire, de tal forma que los que van detrás de ellos en ambas líneas se les hace mucho más fácil volar. Hasta en un 70% aumentan su capacidad de vuelo. Cuando el líder de esta bandada de gansos se cansa, se va hacia atrás, se sale de la formación y toma un lugar atrás. Cuando se cansa, alguien más va y ocupa su lugar. ¿Para qué? Para que se reponga el vuelo, porque el que tiene que ir hasta adelante es el que lleva toda la resistencia del viento, tiene que ir abriendo camino. Cuando uno de ellos se sale de la fila, pues claro, inmediatamente siente la resistencia del viento, siente que es mucho más difícil volar solo y se integra nuevamente. Cuando uno de estos gansos es herido, está cansado, está enfermo, lo que le haya sucedido y tenga que salir de la fila, regularmente dos de ellos junto con él salen, aterrizan, esperan a que se componga, a que pueda volar. Si en dado caso de que muera, tienen dos opciones: o se integran a su bandada o esperan a que pase otra bandada y se integran los que están vivos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos ahí? El gran poder del Señor reflejado en estas aves, en cómo se tiene que mover una iglesia. La prédica de hoy se llama Unánimes entre vosotros. ¿Se imaginan qué pasaría en las iglesias cristianas si siguiéramos ese modelo de unidad en nuestras iglesias? ¿Qué pasaría si, en este caso, quienes están al frente de la iglesia, que van abriendo el camino, si se cansa, qué bueno fuera que hubiese alguien más que ocupara su lugar? Gente con la visión de que están sirviendo al reino de Dios, gente con el denuedo de hacer todo por el Señor. ¿Sí? Imagínense que una iglesia funcionara de esa forma. Otra cosa sería, porque los gansos viajan en bandada, trabajan en grupo. Si todas esas características las aplicáramos a la iglesia del Señor, las iglesias cristianas fueran otra cosa. Pero tenemos un problema, un gran problema, que Pablo, a la hora que escribe su carta, su epístola a los romanos, se da cuenta. Esta epístola que escribe Pablo a los romanos, los primeros capítulos del 1 al 11, son principalmente cuestiones de enseñanza, cuestiones doctrinales. Pero a partir del capítulo 12, Pablo empieza a tomar ejemplos para enseñarles cómo aplicar lo que ya les había enseñado en los capítulos anteriores. Nos vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12, vamos a leer. En sí vamos a hablar del versículo 16 al versículo 21, pero vamos a leer desde el versículo 1 para poder tener un contexto de qué les estaba hablando Pablo. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. En el cuidado no perezoso, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuando está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Pablo se estaba percatando de que había problemas dentro de la iglesia. Y en primer momento les dice, o empieza a hablar Pablo, estar unánimes. Él buscaba una iglesia unida en un solo objetivo, ¿sí? Y en ese momento era ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Inicia el versículo 16 con esta frase: unánimes entre vosotros. Cuando todos se mueven bajo un mismo propósito hasta lograr una bendición mayor. Es lo que estaba buscando Pablo, que todos se empezaran a mover en un mismo propósito. Ejemplo de ello tenemos el día de Pentecostés. ¿Qué estaban haciendo todos en el día de Pentecostés? Dice, estaban todos unánimes en oración. Es decir, estaban todos con un solo objetivo. Tenían la misma visión. ¿Y qué lograron? Su objetivo, que era: viene el Espíritu Santo sobre ellos, y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Los grandes avivamientos que se han dado a través de la historia cristiana nos dejan características de que todos estaban con el mismo objetivo. Querían más del Señor, buscaban más del Señor, estaban unánimes y obtenían su respuesta. Por eso Pablo, para él esto era muy importante, ¿sí? Es algo muy interesante. Si analizamos todos los avivamientos que se han dado, tenemos esta característica. Todos tenían un mismo objetivo, un mismo pensar, un mismo sentir. A todas las iglesias a nivel mundial, a todas las iglesias que predican el Evangelio del Señor Jesucristo, les ha dado un objetivo específico. Hay iglesias que se dedican a trabajar con niños de la calle, y ese es su ministerio. Tienen casas hogar, tienen comedores para todos estos niños. Hay iglesias que su principal objetivo son las comunidades indígenas y se mueven en esos ámbitos. Hay iglesias que se dedican solamente a las grandes urbes y están ahí metidas. El Señor ha puesto estas iglesias incluyentes con ese objetivo: alcanzar a la población de la diversidad sexual. Y ese es uno de los objetivos de este tipo de iglesias. Y todos nos movemos sobre esta visión, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando una iglesia no se mueve unánime. ¿Qué es lo que la detiene en primer momento? ¿Qué causa que no haya que no esté junto a toda la iglesia? ¿Qué pecados van a quebrantar la unidad? Inicia el apóstol Pablo reconociendo que hay un pecado mayor que se está moviendo dentro de la iglesia.
Era gente que ya conocía del Evangelio, gente que ya sabía que ciertas acciones iban en contra de la voluntad de Dios, que existía pecado en la carne, pero Pablo les empieza a recalcar un pecado que no está en la carne, está en nuestro error. Y empieza el versículo 16, y nos vamos al 12:16. Dice la palabra del Señor: unánimes entre vosotros, no altivos. ¿Sí? El pecado de altivez. Ese es un pecado que no se encuentra en la carne, sino en mi esencia, en mi forma de ser, en mi carácter. ¿Sí? Este tipo de pecado, Pablo se da cuenta de que hay un pecado que afecta directamente la unidad del cuerpo, y es este tipo de pecado. La altivez, la Nueva Versión Internacional, que tiene la mayoría, lo traduce como arrogantes. ¿Sí? Pero tenemos la misma, significa a una persona, o ¿cómo lo define el diccionario? Un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Sí? Cuando el Señor empieza a moverse en su iglesia, empieza a estructurarla, tenemos claro que desde el Antiguo Testamento el Señor tiene que poner líderes, tiene que poner gente a cargo de diferentes áreas dentro de la iglesia. Cuando se empiezan a conformar las iglesias y el Señor empieza a poner dirigentes, tenemos un gran problema. Si no estoy bien agarrado del Señor Jesucristo, el puesto que me pueden dar a mí puede llevarme a esto, a ser una persona altiva, a creer que tengo poder y que tengo control sobre los demás o sobre ciertas cosas que el Señor me ha dado. Y eso empieza a traer una división dentro de la iglesia, porque como me siento más que el otro, empiezo a decir que mi trabajo vale más que el de los demás. Pero si recordamos el ejemplo de los gansos, ahí todos trabajan a la par, y ningún trabajo es mayor que el otro, porque todos trabajan por el bien del grupo. Ahí ninguno es mayor que el otro. Sí, tengo líderes, es necesario, pero ningún trabajo es mayor que el otro. Y de eso se percata el apóstol Pablo en este momento, cuando les empieza a decir: ya les da toda la doctrina, toda la enseñanza, pero ¿qué creen? Encuentro esto en este momento dentro de la iglesia. Y por eso empieza el apóstol Pablo a decirles: hay pecado de altivez en medio de ustedes, o en medio de nosotros, hablando de iglesia. Hay que tener mucho cuidado cuando el Señor nos da algo en todos los ámbitos. Esto también lo puedo aplicar en mi vida cotidiana. Si en el trabajo el Señor me da un puesto de liderazgo, si no soy humilde, puedo acarrear muchos problemas, no solamente en el ámbito laboral, también sobre mi cabeza, porque muchos me van a empezar a odiar, me van a empezar a señalar. Y si tengo gente a mi cargo, ya no van a querer hacer las cosas por la forma en cómo me estoy comportando. Si esto lo llevamos a la iglesia, tenemos la misma situación. Pablo les dice: cuidado con esta situación. Si el Señor, muchas veces el Señor, como siempre, lo que el Señor nos da es para bendición, pero muchas veces mi carne lo empieza a convertir en una maldición, en lugar de ser una bendición. Y el Señor se ve en la necesidad de quitármelo por mi propio bien, hasta que yo aprenda nuevamente a través de la humildad y me lo regresa. Y eso es lo que hace muchas veces el Señor dentro de las iglesias. Gente que tiene cargo, cuando empieza a ver que ese cargo ya va siendo para maldición, prefiere, por su grande amor hacia nosotros, se los quita, porque si no se van a estar haciendo mayor daño. Hasta que el Señor trabaja con ellos, con humildad principalmente, y los vuelve a levantar, ¿sí? Hasta que no reconozco mi pecado, el Señor me levanta nuevamente. Ese es el primer punto de los pecados que quebrantan la unidad de una iglesia, ¿vale? Claro, esto no quiere decir que ya voy a ser un santo cuando esté aquí, ¿verdad? No, todos somos pecadores. Es un proceso que estamos viviendo constantemente hasta que el Señor venga por mí o me llame. Que sea el arrebatamiento o el Señor me llame en algún momento. Pero siempre es un proceso continuo que el Señor cada vez me va a estar reflejando, revelando en qué estoy mal para poder trabajar en ello, pero siempre con humildad. El segundo pecado que Pablo les menciona a los romanos en esta epístola, principalmente en este capítulo, es el pecado del menosprecio. Vemos el versículo 17, seguimos leyendo el versículo 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nos vamos al versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta es hagan de cuenta que es una fórmula que el Señor nos da. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Esto lo aplica el mundo? No. Si a un país lo ataca a otro país, ¿qué hace? Lo contrata. No, a ellos no están aplicando el modelo del Señor. Te dice el Señor: no paguéis mal por mal. ¿Sí? Y lo recarga muy bien el Señor, porque mía es la venganza, dice el Señor, mas no tuya. Pagar mal por mal, vengarse de otros, eso no es no son acciones de un creyente, no son acciones que debe de tomar un cristiano. Esa persona habló mal de mí con mi jefe para que me moviera, para que me hiciera, para que hiciera otra cosa, entonces ahora yo también se la voy a aplicar. Eso no es el carácter de un cristiano. Ese hermano le fue a hablar mal de mí a la pastora, entonces ahora yo voy a hablar mal de él con los demás hermanos para que también queden mal. Eso no es un espíritu de un cristiano. Y eso estaba pasando en la iglesia de Roma, y no dista mucho de lo que pasa en las iglesias cristianas. No hablo de una en específico, en todas las iglesias cristianas existe. No en mayor grado, pero existe. El pecado del menosprecio. El creyente no paga con la misma moneda a alguien que le ha hecho mal. Antes bien, ora por esa persona para que reconozca el mal que ha hecho y pueda ser restablecido en algún momento. Eso es algo muy difícil con lo cual tenemos que trabajar. ¿Sí? ¿A quién le gusta poner la otra mejilla cuando le pegan? ¿A quién dice: bueno, ya me pegaste una hora, pégame aquí también? ¿A quién le gusta cerca de costal de box? Nadie, ¿verdad? Pero tenemos que movernos en humildad. El Señor es el que va a salir por nosotros. Si calificamos a un hermano por su forma de ser y no me asocio con él, no le hablo o lo ignoro, en un sentido estoy pagando mal o vengándome. Hay hermanos que por su carácter, así como que mejor lo trato de lejitos, mejor no me junto con él. ¿Sí? Ese hermano me volteó a ver mal y no me saludó cuando llegó, entonces yo tampoco lo saludo. O no me despido de él. Estoy pagando mal por mal. Y a lo mejor el hermano estaba distraído, a lo mejor el hermano estaba pensando en otra cosa, en sus problemas, y no se percató. Y tú lo tomaste de esa forma. Ahí estás pagando mal por mal. Siempre tienes que actuar conforme a la voluntad del Señor. Hay que revisar la actitud de nuestros corazones. ¿Cómo estoy reaccionando en torno a la gente que está dentro de la iglesia? Esto lo podemos llevar al mundo, lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, pero en estos momentos hay que aplicarlo a nuestra iglesia. ¿Cómo es mi actitud hacia mis demás hermanos dentro de la iglesia? ¿Cómo los estoy recibiendo? Es bueno que todos venimos aquí buscando la presencia del Señor, venimos con un objetivo: alabar al Señor. ¿Se está cumpliendo ese objetivo en la iglesia? ¿Realmente tenemos una visión, tienen una nueva visión que el Señor ha traído a esta iglesia? ¿Todos nos movemos bajo esa visión? ¿Todos vamos como esa bandada de gansos sobre ese objetivo? ¿Nos estamos moviendo de esa forma en unidad, como lo que decía el apóstol Pablo? La unidad es más importante que mi propia determinación. Siempre, antes de hablar, antes de actuar, debo de pensar si lo que voy a decir o hacer no afecta a la unidad de la iglesia. Porque el Señor te va a demandar todas las acciones que hagas, y principalmente contra su iglesia. ¿Vale? Siempre piensa lo que vas a decir o lo que vas a hacer. Recuerda lo que también dice el apóstol Pablo. Si lo que voy a decir, o parafraseando al apóstol, si lo que voy a decir, lo que voy a hacer puede ser piedra de tropiezo hacia mi hermano, mejor no lo hago, mejor no lo digo. Que nunca sean piedra de tropiezo para sus hermanos. Se nos dice que procuremos lo bueno con ellos y dejemos a Dios que juzgue cada acto entre nosotros. ¿Sí? Cada acción que cada uno de nosotros hacemos en la iglesia, si fue errónea, si fue equivocada hacia alguien más, el Señor es quien va a juzgar mi actuar. Y no, o como diría el apóstol Pablo, no tienes por qué pagar mal con mal
a tu hermano. Si te ha hecho mal, llévalo a la presencia del Señor. ¿Tienes derecho a enojarte? Sí, tienes derecho a enojarte. Dice incluso el apóstol Pablo, dice mejor airaos, enójense, pero no pequen. Y también nos dice en Proverbios, ya no me acuerdo, que el sol no se ponga sobre tu enojo. Si tienes derecho a enojarte, pero ten cuidado que tu enojo no te dure más de lo que está establecido. ¿Vale? Son dos pecados que nos revelan en esta porción del apóstol Pablo que pueden quebrantar la unidad de una iglesia: la altivez y el menosprecio. Hay que tener mucho cuidado con esas acciones que llevo a cabo. Punto 2, la decisión individual que construye la unidad. Somos un cuerpo en Cristo, y como le decía el apóstol Pablo en el capítulo que estamos viendo, el capítulo 12, cada uno es un órgano, así como tenemos un cuerpo, que cada órgano cumple una función, así la iglesia. Todos somos una parte de un órgano, somos un órgano que cumplimos una función dentro de él. Pero hay cosas que podemos hacer en grupo, pero hay cosas que me corresponden solamente a mí, de forma individual. La decisión individual que construye la unidad. ¿Qué decisiones que tomo dentro de la iglesia van a contribuir a llevar a cabo una unidad dentro de esta? La parte que yo hago para la unidad. Vemos Romanos capítulo, en el que estamos 12, versículo 18, solamente la parte A, la primera parte. Dice el apóstol Pablo, si se puede hacer, esta frase que solamente utiliza si se puede hacer, o en la nueva versión internacional lo traducen como si es posible. Te está diciendo, lo que a ti te corresponde hacer para mantener la unidad de la iglesia, lo puedes llevar a cabo. El Señor te ha dado la capacidad, el entendimiento, el discernimiento para poder llevar a cabo lo que tú tienes que hacer, o lo que te toca hacer dentro de la iglesia. No es tarea fácil vivir unánimes, pues ya lo veíamos ayer en el taller, ¿no? Con todos los tipos de personalidades que tiene toda la gente. Cómo convivir con ellos, cómo manejarlos, cómo tratarlos. De ahí la importancia del taller del día de ayer. ¿Por qué? Porque eso me permite saber qué tipo de personalidad tiene cada uno de mis hermanos, y sé cómo lo voy a tratar, y sé cómo va a reaccionar. Pero sé que no lo hace porque me está gritando, sé que así es su carácter, y que no lo hace de mala fe. Sé que así es su personalidad. Esa es una parte que yo tengo que estar haciendo, contribuyendo para establecer esa unidad. El que haya una unidad dentro de la iglesia es una determinación de cada uno de los miembros que conforman esta iglesia. La paz se construye, no esperando que el otro lo haga, sino haciendo lo que a mí me corresponde. Si el otro, mi hermano que está al lado, no quiere hacer su parte, él sabrá cómo le va a responder al Señor cuando lo llame. Pero yo voy a hacer lo que me corresponde para poder mantener la unidad dentro de la iglesia. El creyente debe de ser responsable de no alterar o estorbar a la paz o a la unidad dentro de la iglesia. Lo que les mencionaba hace un momento. Si lo que vas a decir o lo que vas a hacer va a alterar la paz de la iglesia, mejor no lo hagas. Porque entonces el Señor te va a pedir que le digas por qué hiciste esa acción, por qué llevaste, por qué actuaste de esa forma, sabiendo que ibas a ocasionar mal dentro de la iglesia. Tengo parte de responsabilidad de preservar la unidad de la iglesia, yo como creyente, que se expresa a través de la paz y del gozo en el servicio que estoy dando de esta. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. ¿Cuál? Va a depender mucho del trabajo que el Señor te haya dado dentro de ella. Tú tienes que encargarte de hacer tu parte, de llevarte bien con tus hermanos, de mantener la paz, y estás contribuyendo. Así como cada órgano hace lo que le corresponde, así cada uno de nosotros va a estar haciendo lo que le corresponde, dependiendo de lo que el Señor te haya dado. ¿Cuál es tu parte dentro de la iglesia? Ahí se lo tienes que preguntar al Señor. ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿Cuál es el objetivo por el cual me trajiste a MSI o cualquier otra iglesia? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi trabajo dentro de mi iglesia? ¿Por qué estoy aquí? Todos tienen trabajo dentro de la iglesia. Todos tienen una labor dentro de la iglesia. Solo que tienen que pedirla al Señor, tienen que buscarla. A todos el Señor nos ha dado un trabajo dentro de la iglesia. Ejemplo de esto lo tenemos en la palabra del Señor. El Señor Jesucristo vino a la tierra, hizo lo que le correspondía hacer por la iglesia. Cuando Él se va, ¿a quién deja?
al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es el que se mueve en medio de nosotros y Él está haciendo su parte, pero el Espíritu Santo no lo va a hacer todo, yo tengo que hacer mi parte. ¿Qué me toca hacer a mí para poder mantener la unidad dentro de la iglesia? Tienes que preguntarle al Señor, ¿cuál es ese objetivo? ¿Por qué estoy aquí? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos cumplimos una función en el cuerpo del Señor. Solamente tienes que preguntarle al Señor, ¿cuál es esa tarea que me has encomendado? El segundo punto que tengo que hacer yo de forma individual para poder mantener la paz, la unidad de la iglesia, procurar la paz entre todos los demás. Seguimos en el versículo 18. Si se puede hacer, cuando está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Les dice el apóstol Pablo, con los que de la iglesia solamente no, con todos los hombres hay que mantener la paz en este contexto. Debes de mantener una paz en tu corazón, debes de mantener paz en tu trabajo, debes de mantener una paz en la iglesia, en tu hogar, en todo debes de contribuir en la paz, en cada uno de los círculos que te estás moviendo, ¿sí? El creyente no se deja llevar por sus emociones o sentimientos negativos, o no se tiene que dejar llevar por sus sentimientos negativos, porque se supone que se está moviendo conforme a la voluntad de Dios, se está moviendo conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Quien no procura la paz en el cuerpo de Cristo, no le da, indirectamente no le está preocupando el bienestar de esto. Si a mí no me importa que todos mis hermanos estén bien, no me está importando su crecimiento, no me está importando que no logremos el objetivo que nos hemos trazado como iglesia, ¿vale? La recomendación de Pablo es el más grande reto para nuestra carne. Estar en paz ¿con quién? Nada más con los que me caen bien. Aquel que me saludó cuando llegué, aquel que me volteó a ver bonito. No, dice el apóstol Pablo, con todos los hombres. Y somos carne y nos duele tener paz con todos, pero es una exhortación que hace el apóstol Pablo. Estar en paz con todos. No te vengues de tu hermano, no te vengues de tu vecino. El Señor hará, o el Señor responderá, porque de Él es la venganza, no tuya, no nuestra. ¿Vale? Tú solamente haz lo que a ti te toca. Somos llamados como miembros del cuerpo de Cristo a contribuir con la paz de afuera, pero sobre todo con la paz de adentro, con mi familia espiritual. ¿Sí? Retomamos el ejemplo, si nos movemos como una bandada de gansos, tenemos que contribuir por la estabilidad del grupo, por el mejoramiento o el avance del grupo, por el bienestar de todos los que estamos conformando el grupo. ¿Vale? Somos constructores de paz. Debemos de vivir la paz, debemos de practicar la paz con todos aquellos con los que nos estamos moviendo. ¿Sí? Analiza tus acciones, analiza tu vida cotidiana, si realmente estás haciendo lo que el apóstol Pablo nos exhorta, ser elementos o constructores de esa paz. ¿Sí? El punto 3 del que nos habla el apóstol Pablo en esta parte del capítulo, ¿qué acciones fortalecen la unidad de la iglesia? Número 1, la amistad. Dice el apóstol Pablo en el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Recuerden que esto el apóstol Pablo lo toma de Levítico, ¿sí? Una de las leyes de hospitalidad en aquel tiempo, en aquella zona, era esta situación con los extranjeros, ofrecerles comida, bebida principalmente, y un lugar donde dormir, donde pasar la noche. Y es lo mismo que retoma el apóstol Pablo ese principio. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, para que no tenga algo en contra tuya a la hora que sea llamado a juicio, para que no diga, mira, tu hijo, en lugar de ofrecerme alimento, me enjuició o habló mal de mí. Que le diga al Señor cuando vayamos a la presencia del Señor. Antes bien, si a tu enemigo tú le das de comer, al hambriento le das de comer, si tienes sed, a tu enemigo le das de beber, no va a haber nada que pueda generar un juicio sobre de ti. Antes bien, le estás pagando bien el mal que él te está haciendo. Y dice el apóstol Pablo, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿A qué se refiere con ascuas de fuego? Bueno, puede ser traducido como lenguas de fuego, o otras interpretaciones son juicios sobre su cabeza, porque tú le estás pagando bien con mal lo que él ha hecho. ¿Bien?
¿Quién es el único que puede darle de comer y de beber a su enemigo? Según la palabra de Dios, el creyente. Un creyente en Cristo es el único que le va a dar de comer y de beber a aquella persona que le ha pagado mal o que le ha hecho mal. ¿Por qué? Porque nos movemos conforme al Espíritu de Dios. ¿Puede tener enemigos? ¿Podemos tener enemigos dentro de la iglesia? No deberíamos. Pero si mi otro hermano no se mueve conforme a la voluntad de Dios, tal vez sí. Pero es parte de él, pero te dice el Señor, a tu enemigo dale de comer, dale de beber. Si aquella persona que llegó y no te saludó, porque así es su carácter o cualquier cosa, tú salúdalo. ¿Sí? Si lo está haciendo para incomodarte, para enojarte, ascuas de fuego acomoda sobre su cabeza. Y el Señor le va a pedir respuesta, le va a pedir que le justifique por qué llevó a cabo su acción. Es preferible perder un argumento, perder una discusión con alguien, que perder su amistad y perder la unidad de la iglesia. Muchas iglesias se dividen por ese tipo de situaciones. Muchas iglesias pierden adeptos por ese tipo de pleitos, por ese tipo de peleas, porque no caminan conforme a la voluntad de Dios, no viven en unidad, no viven en paz, no tienen en alto la amistad que debe de haber entre los hermanos. Y no tienen en cuenta esto, lo que dice el apóstol Pablo: a tu enemigo dale de comer, dale de beber, porque juicio genera sobre de ella. ¿Qué otra acción fortalece la unidad dentro de una iglesia? Vencer el bien con el mal, lo que ya leíamos. El versículo 21 nos dice: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. En el mundo, como les decía, esto no aplica. El mundo no te da bien por mal, el mundo te da mal por mal. Si tú actúas mal, te va a reaccionar de una forma negativa. Pero la palabra del Señor nos dice: dale bien por mal. El creyente es la única persona que por su naturaleza espiritual que ha tenido ahora en el Señor Jesucristo, desde que aceptas al Señor Jesucristo en ti, imagínense que nace un yo espiritual, y conforme lo voy alimentando de la palabra del Señor, lo voy alimentando con acciones buenas, este yo espiritual va creciendo. Eso es a lo que se refiere, a esa naturaleza se refiere el apóstol Pablo. Un creyente es la única persona que por esta naturaleza espiritual posee las armas para vencer el mal, haciendo el bien. Eso tienes que quedártelo muy grabado, eres un canal de bendición para los demás. Tú brillas en medio de las tinieblas allá afuera. Tú eres quien tienes que compartir la palabra del Señor, el mensaje de salvación con todos los que estás habitando, con todos los que trabajas, con la gente donde te mueves, en el círculo de contactos que tienes. Imagínense que pagaras mal por mal, y lo hemos escuchado. Y lo bueno que es cristiano, ¿no? Ahí sí se acuerdan que somos cristianos, ¿no? Cuando no les gusta cómo actuamos o lo que decimos, y lo bueno que es cristiano. Acuérdate que eres un canal de bendición, que tu lengua y tus acciones sean de bendición para los demás y no de juicio. Por eso mucha gente dice: ay, no son cristianos, mejor no es, porque tuvieron una mala experiencia con alguien que se decía cristiano, pero que no compartía la naturaleza en Cristo. Es algo con lo que tenemos que estar trabajando constantemente. Debemos de estar preparados para vencer ante cualquier actitud de otro hermano que viene peor que yo a la iglesia, hablando anímicamente. Hay hermanos que vienen muy lastimados, hay gente que viene golpeada por lo que ha vivido allá afuera y han hecho que su carácter sea fuerte, sea enojón, ¿sí? Que sea así como que de cara de pocos amigos. Pero debes entenderlo, que tal vez fue por algo que vivió y lo que necesita es amor, y ese amor, esa paz, esa amistad la tiene que encontrar en la iglesia, ¿vale? Por eso te decía en un primer momento, ese es uno de los principales objetivos de la iglesia a nivel universal. ¿Estamos cumpliendo con ese objetivo? ¿Somos amigables con la gente nueva que llega? ¿Proyectamos ese amor del Señor Jesucristo hacia los demás? ¿Sí? ¿Se sienten en hermandad? ¿Sí? Esas son de las cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Oramos al Señor porque mande mucha gente a la iglesia. ¿Estamos preparados para ello? ¿Estamos preparados para manejar esas situaciones? No solamente los líderes, no solamente la pastora, cada uno de nosotros estamos preparados
para confrontar ese tipo de situaciones? Haz un examen personal y contéstate si estoy preparado o no. Y muchas veces, o lo he visto en algunas iglesias, que el Señor no las bendice de esa forma, no lleva tanta gente porque no están preparados. Porque el Señor muy bien sabe que si manda mucha gente, esto se va a hacer un caos. Y pueden salir más lastimados de lo que llegan. Por eso muchas veces el Señor no permite que iglesias crezcan, porque no están preparadas dentro de ellas para recibir a tanta gente con multitud de problemas. Debo de estar presto para afrontar el desánimo de mis demás hermanos. Por eso les decía en primer momento, si tienes desánimo, hablando ya como iglesia, si algún hermano tiene desánimo, si algún hermano piensa que su fe ha menguado, que ha caído, yo te decía, no dejes de congregarte, porque también dice la palabra del Señor que, que la fe viene por el oír. Si tu fe ha caído, ya no lees tu palabra, que la palabra te alimenta tu fe también, pero si ya no lo haces, no dejes de venir, porque el escuchar la palabra del Señor va a ir alimentando tu fe poco a poco, y ese fuego o ese yo espiritual se va a ir encendiendo nuevamente poco a poco, ¿sí? Aunque que estés enojado, lo que tú quieras, que alguien te vio mal, no dejes de congregar, no lo hagas, porque entonces el resultado puede ser peor si te quedas en el mundo. ¿Qué bendiciones encuentro al vivir como en una iglesia en unidad? Pues si somos una iglesia unánime. El versículo 19 nos dice: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, el Señor va a resolver tu problema, el Señor va a resolver esa situación que tienes con tu hermano si lo dejas en su mano. Porque Él, dice el Señor, yo voy a resolver, yo voy a pagar, mía es la venganza, no tuya, dice el Señor. Tú no tienes por qué pagar mal por mal, tú no tienes por qué vengarte de tu hermano, eso lo tienes que dejar en las manos del Señor. Y eso es una gran bendición, porque el Señor siempre va a actuar conforme para mi propia bendición y para la bendición de la iglesia. El Señor nunca va a actuar en contra, de una forma que me haga daño o que quebrante la iglesia. Siempre va a responder de la mejor manera posible, y eso es una gran bendición. Dios siempre hará mejor las cosas que lo que yo pudiera hacer. El Señor siempre lo va a hacer mucho mejor si lo dejo en sus manos. Por eso dice el Señor: mía es la venganza, no tuya. El Señor siempre va a obrar con justicia. Muchas veces mi carne no me permite obrar con justicia. Mi propia influencia, la forma o los círculos en los que me muevo, no me va a dejar actuar con justicia, pero el Señor sí lo va a hacer. Si tienes alguna situación en contra de tus hermanos, en cualquier iglesia, en cualquier lugar, déjalo en manos del Señor y Él va a actuar conforme a su voluntad. Dejar que Dios resuelva las cosas es lo mejor que puedes hacer. Deja todo en manos del Señor y verás cómo el Señor te va a bendecir, y poco a poco van a ir saliendo las cosas. Él va a ir acomodando de tal forma que ni cuenta te vas a dar cómo el Señor va a sacar los problemas, ¿sí? Otra de las bendiciones que se puede tener a la hora de vivir en unidad, dejar las cosas en manos de Dios, lo que ya leíamos en el versículo 20: amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza, o ascuas en la cabeza. Como les decía, otras Biblias lo traducen como lenguas de fuego, juicio sobre su cabeza, o carbones encendidos. Es como podemos tener estas traducciones. ¿A qué se refiere con esto? Lo podemos interpretar como: va a estar ayudando hasta corregir la actitud de mi hermano. Hagan un ejercicio. Cuando alguien haga mal con ustedes pórtense de la mejor forma. Si la persona es honesta, va a reflexionar y va a decir: yo lo traté mal y él siempre me ha tratado muy bien. Y va a llegar el momento en el que esta persona te va a pagar con bien, ¿sí? Se va a dar cuenta de lo mal que está haciendo. Claro, no todas lo van a hacer, pero puede que te topes con alguien que sí, y te va a pagar con bien, ¿vale? Porque se va a dar cuenta que su actuar no fue lo mejor, con el propósito de que encienda su corazón con un entusiasmo, con gozo, con motivación, pero nunca para avergonzarlos. Es decir, hablando esto dentro de la iglesia, si tu hermano hizo algo en tu contra,
tú sigue tratando a tu hermano como un hermano en Cristo, en amor, en paz, en sencillez, en servidumbre, en misericordia. Recuerden que fuimos llamados para servir. ¿A quién? A todos, a todo el cuerpo de Cristo. Sigue sirviendo a tu hermano, orando por él para que el Espíritu Santo, estos carbones encendidos que amontonas espiritualmente tú sobre su cabeza, le sirvan de luz y en algún momento ilumine nuevamente su corazón y entienda que su actuar no fue el correcto, no fue lo mejor que pudo hacer. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Dice Pablo, nos reveló todos los elementos que hacen posible la unidad en una iglesia. Pablo en estos versículos del 16 al 21 toca 4 puntos muy importantes. ¿Qué pecados quebrantan la unidad? Y ya vimos que principalmente él habla de 2. La decisión individual que construye la unidad. Yo como miembro de la iglesia, como un órgano de la iglesia, tengo que poner mi parte para que esto funcione. Pero ¿cuál es esa parte? Tienes que preguntarle al Señor, ¿qué te toca hacer a ti? Las acciones que, por el punto 3, las acciones que fortalecen la unidad, ¿sí? Como grupo, ¿qué nos va a ayudar a vivir unánimes? Y las bendiciones de guardar la unidad. Nos vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros. ¿En qué? En amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Dice Pablo, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un Dios y un Padre. Todos debemos de caminar conforme a esa voluntad. Somos un solo cuerpo en Cristo. Tenemos un solo objetivo como iglesia. De nosotros depende lograr o no ese objetivo. Y si en algún momento X iglesia en cualquier parte del mundo se derrumba, gran parte de la culpa la van a tener sus miembros, porque no llevaron a cabo lo que el apóstol Pablo los exhorta a hacer. Su parte, vivir en unidad, vivir en amistad. La unidad de la iglesia la hace el Espíritu Santo. Todos nosotros somos llamados a guardarla y preservarla. El Espíritu Santo hace su parte. Pero ¿qué me toca a mí hacer para poder guardar esa unidad de la iglesia? ¿Qué estás haciendo, mi hermano, para guardar la unidad en tu iglesia? ¿Qué estás haciendo para lograr ese objetivo por el cual el Señor nos ha llamado? ¿Qué estás haciendo para moverte como esos gansos? Si tu hermano ya se cansó, tomar su lugar para que él se pueda recuperar, se pueda restablecer, mientras tú estás al frente abriendo camino. ¿Qué estás haciendo? Cierra tus ojos, vamos a pedir al Señor en esta tarde que Él ilumine nuestro entendimiento, ilumine nuestra razón para que Él nos muestre cuál es su voluntad, cuál es la voluntad del Señor para ti en esta iglesia o en la iglesia que estés. Bendito Padre.